Hola, hola, muy buenos días, grupo. Estamos en la segunda semana y bueno, vamos a empezar con la presentación de la semana número 2 y la sesión número 2. En esta ocasión, pues vamos a ver nosotros eh, pues la continuación de los trastornos mentales orgánicos. Y bueno, aquí estoy colocando los diagnósticos psiquiátricos más importantes que van desde los orgánicos, la esquizofrenia, otra psicosis, trastornos afectivos, otros trastornos funcionales, retraso mental y trastornos del desarrollo y trastornos de la personalidad. Cuando nosotros hablamos de trastornos mentales, recuerden que em, es considerado una gran variedad de manifestaciones fisiopatológicas. Esto quiere decir que se presentan muchos tipos de síntomas. Hablamos desde el pensamiento, la alteración del pensamiento, de la emoción, de la conducta, y esto obviamente impacta en lo que es la relación social. Así, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otras psicosis entran en este grupo de patologías. Cuando hablamos de estos trastornos mentales orgánicos, según la CIE-10, que es la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la define como un conjunto variado de desórdenes conductuales y psicológicos originados por una pérdida o una alteración. Esto puede ser desde la estructura o lo funcional, es decir, el tejido cerebral. Entonces, esto es clave para que ustedes pues continúen con el entendimiento de la materia. Cuando hablamos de trastornos mentales orgánicos, hablamos del conjunto variado de desórdenes conductuales psicológicas originadas por la pérdida o una alteración estructural o funcional del tejido cerebral. Y estos se clasifican en primarios y en secundarios. Los primarios son aquellos que producen por un daño cerebral directo como una lesión traumática y los secundarios son los que se derivan de otras enfermedades sistémicas u orgánicos. Esto puede ser originado, por ejemplo, por el abuso del alcohol u otras drogas psicoactivas. Dentro de estos desórdenes orgánicos, podemos citar lo que ustedes ya investigaron como demencia, el síndrome quizá amnésico orgánico, los alucinos, alucinosis que entran dentro de lo orgánico, la esquizofrenia, o el trastorno afectivo orgánico. También existen diversos trastornos de personalidad o del comportamiento y estos tienen su origen justamente en el daño cerebral. Existen diferentes sintomatologías y podemos nosotros especificar la alteración, por ejemplo, de la conciencia. Esta puede ser ya sea en el área de atención o orientación de la persona y también existe una modificación cognitiva, que es todo el deterioro intelectual de la memoria, el juicio, la comprensión. Todas las variaciones bruscas en las emociones, como son la falta de control de tu propia emoción. Y estas enfermedades, pues, presentan síntomas particulares en cada una de ellas. Y en terapia, pues, se debe de especificar porque quizá en terapia no se puedan llevar a cabo un proceso terapéutico porque ya es algo orgánico, ya necesitamos nosotros tener más contacto con otra área que es, en este caso, la psiquiatría, ¿ok? Cuando, bueno, aquí, por ejemplo, sabemos que los trastornos mentales orgánicos van desde el daño cerebral, como se los había dicho, y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como ejemplo la esquizofrenia. Esta presenta pues síntomas psicóticos que son las alucinaciones y los delirios, un deterioro cognitivo y un curso crónico incapacitante. Tenemos un trastorno delirante, que son estos delirios sin evidencia de alucinaciones u otros síntomas psicóticos. Esto como por darles un panorama nada más. Falta mucho y obviamente es mucha la información de cada uno de ellos. Tenemos el retraso mental, que es la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido. Tenemos el deterioro de funciones concretas en cada época del desarrollo. Tenemos nivel global de inteligencia bajo, alteraciones de funciones cognitivas como el lenguaje, la motricidad y la socialización.
Tenemos en estos trastornos orgánicos alteraciones de conducta. Estas van a ir desde el deterioro de la conducta como la desorientación en el tiempo, en el lugar donde se encuentran, la repetición de preguntas y actos, agresividad y agitación, delirios y alucinaciones, conducta sexual inadecuada. También podemos hablar de traumatismo cráneoencefálico. Esta es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de un traumatismo que ocasiona un daño físico en el encéfalo. Hablamos de traumatismo, hablamos de una ruptura en materia de medicina. Este traumatismo cráneoencefálico representa un grave problema de salud y es la causa más común de muerte y discapacidad en la gente joven. Según el trastorno cráneoencefálico, se clasifica según Generali en leve, moderado y severo. Esto dependiendo del nivel de conciencia objetivado a través de la escala de coma de Glasgow, valorada durante la evaluación inicial de la víctima. Como pequeño paréntesis, es necesario que tú te acerques un poco a lo que es la escala de Glasgow para que comprendas, pues un poquito, ¿no? Acerca de bueno, a lo mejor no comprendas, pero que tengas esta noción de que cada que se habla de esta escala, pues ustedes puedan determinar los grados y para qué funciona y en qué caso pues se refiere, ¿no? Se ocupa. En el caso leve, los pacientes han experimentado una pérdida de la conciencia menor a 30 minutos. Incluye dolor de cabeza, confusión y amnesia. En el moderado se encuentra letárgico o estuporoso. Hay una mayor probabilidad de hallazgos anormales en las técnicas de neuroimagen y también pueden desarrollar un síndrome de conmoción. En el severo, el paciente ya tiene un estado comatoso, no puede abrir los ojos, seguir órdenes y sufre de lesiones neurológicas. ¿Qué cuadros clínicos tenemos? Pues tenemos cefalias, náuseas, vómitos, convulsiones, intranquilidad, somnolencia, estupor y coma. Tenemos también algo que vamos a conocer como los tumores cerebrales, que son estos crecimientos anormales de células en el tejido del cerebro. Esos tumores pueden ser benignos o malignos y algunos son primarios y otros son metastásicos. El cuadro clínico de estos tumores va desde los dolores de cabeza, generalmente por la mañana, náuseas, vómitos, cambios en la capacidad para hablar, escuchar o ver, problemas de equilibrio o al caminar, problemas con el pensamiento o la memoria. Tenemos la debilidad o sentir muchas ganas de dormir, cambios en el estado de ánimo o conducta y convulsiones. Los tumores del cuerpo calloso, perdón, son tumores que presentan hasta un 90% de casos alteraciones neuropsiquiátricas. En estas ocasiones, el cuadro es esquizomorfo, paranoide, alucinatorio o catatónico. Tenemos los tumores que son temporales, los parietales, occipitales, diencefálicos, hipofisiarios y subtentoriales. Cada uno de ellos representa ciertas características. Y, por ejemplo, en los tumores temporales, la epilepsia del lóbulo temporal con sus manifestaciones neuropsiquiátricas es lo común. Esto, dependiendo en dónde se presente el tumor, va a tener ciertas reacciones en el cerebro para que pues estas afectaciones pues produzcan el efecto que menciona, ¿no? Cada uno de ellos, pues es importante que lo revisemos en conjunto. Por lo mientras, tú vas a empezar a realizar una investigación de qué es la epilepsia, es decir, desde los tipos de ataques, signos y síntomas que sean, y así como qué es un cuadro demencial. En este entendido de la demencia, explica su cuadro clínico, igual sus signos, sus síntomas, porque esto pues lo vamos a llevar a cabo pa cuando tú identifiques a alguien que tenga estos síntomas, pues quizá podamos dar un abordaje terapéutico, pero ojo, si tiene esta alteración orgánica, pues implica obviamente un tratamiento multidisciplinar que es en función al acompañamiento psiquiátrico. Y pues aquí nosotros
tal cual no podemos intervenir en restaurar, ¿no? En la medida de lo posible, porque también necesitamos conocer la causa profunda. Por eso es este tratamiento multidisciplinario, pero sí podemos dar un abordaje psicoterapéutico y psicosocial. Estas enfermedades neurodegenerativas, como las demencias, pues van a requerir tratamientos de tipo neuropsicológico. Por eso es necesario que trabajemos en la estimulación cognitiva, como es la atención, la memoria, la psicomotricidad. Y estos trastornos mentales son un reto hoy en día médico, es algo psicológico, social, que de verdad necesita como integrarse y necesita llevarse a cabo junto con otras disciplinas, tales como la neurología, la psiquiatría, la psicología, etcétera. Bien, si tienen alguna pregunta o duda, me mandan mensajito y muchas gracias. Nos vemos el, bueno, el próximo jueves en la sesión.